Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su canal 0512 Aprendamos Biblia. En esta ocasión quiero abordar un tema muy complicado, muy difícil de tratar, de poder dialogar y discutir por todas las implicancias humanas que tiene. La humanidad no se ha podido poner de acuerdo en cuanto a este tema porque toca mucho a la fibra humana. Y pues este tema es el aborto. Difícil porque tiene puntos de vista en contra y a favor. Los que están a favor tienen sus puntos de vista, los que están en contra también tienen sus puntos de vista. Por lo tanto, es muy difícil. Ni uno ni otro se convencen de lo contrario. Por eso, en esta ocasión, quisiera que me acompañaran a hablar y discutir un poco acerca de este tema tan controversial que es el aborto. Y al hablar de abortos, quiero hablar específicamente de aquellos abortos en los que ni la madre ni el feto o bebé corren ningún tipo de riesgo médico, ni psicológico, ni de ningún tipo, sino aquellos abortos en los que la madre y el bebé o feto están en óptimas condiciones, no tienen ningún problema médico, pero que aún así se practica un aborto intencional. No estamos hablando tampoco de abortos espontáneos que ocurren por un accidente, que ocurren por algo que ninguna parte involucrada planificó o planeó. Estamos hablando de aquellos abortos en donde varias personas, no solo la madre, están totalmente de acuerdo en llevar a cabo un aborto. Porque si entramos a hablar acerca de los problemas que puede ocasionar un embarazo, son muchos. Empezando, por ejemplo, por aquellas mujeres que han sido violadas y que por eso pueden optar a un aborto. O aquellas mujeres que están en peligro su vida, en riesgo su vida, y por eso también optan a un aborto. O los casos en los que el bebé viene con una malformación o algún problema congénito de salud y por eso también se opta al aborto. No estamos hablando de estos casos. Estamos hablando de los casos en los que tanto la mujer como el bebé vienen en condiciones óptimas para formarse, para nacer. Quiero contarles un poco acerca de las estadísticas de abortos ocurridos en los Estados Unidos de Norteamérica. En Norteamérica, al año ocurren 36,000 muertes por accidentes de tránsito al año. Pero desde 1973, que fue legalizado el aborto en algunos estados de Estados Unidos, ocurren 36,000 o más abortos cada 16 días. No estamos hablando de 36,000 abortos al año. Estamos hablando de 36,000 abortos cada 16 días. Por sacar un promedio de 72,000 abortos al mes. Y vuelvo y repito, solamente el 2% de estos abortos es por problemas en la madre y en el feto. El resto son porque a la madre tiene alguna opción contraria y el bebé no está dentro de sus planes o qué sé yo, pero no tienen ningún problema médico ni la madre ni el feto. Estamos hablando de ese tipo de abortos en los que la madre decide, junto con su pareja o quien esté con ella, dar por terminado el aborto. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. A la cantidad exagerada de abortos que hay desde el momento en que se legalizó esta práctica. Es difícil pensar en un aborto. Es muy difícil. Ahora quiero comentarles también lo que está pasando en nuestros países. En nuestros países no hay una estadística actual acerca de los abortos ocurridos. Una, porque no están legalizados y no se lleva un control acerca de esto. Y dicho sea de paso, los 36,000 abortos que ocurren en Estados Unidos cada 16 días son los que están legalizados y los que quedan contabilizados. Hay muchísimos más que se dan por fuera de manera ilegal.
Es lamentable pensar en esta situación. Y en nuestros países latinos tampoco es la diferencia. Aunque no está legalizado, hay muchas prácticas de abortos ilegales, en donde al no ser legales, se pone muchísimo más en peligro tanto la vida de la madre, bueno, y la vida del bebé, que ya está dicho y dado que se va a llevar a la muerte. Pero se pone mucho más riesgo la vida de la madre en un aborto ilegal, porque lo hacen personas que no están capacitadas para eso. Imagínense qué duro pensar que hay gente que está capacitada para realizar un aborto. Según he sabido y he leído y escuchado por algunos testimonios, el aborto es muchísimo peor que un parto normal. Y hablando de que un parto normal, según los médicos, equivale a 15 huesos rotos el dolor. 15 huesos rotos. A mí nunca se me ha roto un hueso, pero he visto cuando a alguien se le ha roto un hueso. Hombres que lloran cuando un hueso se rompe. No digamos 15 huesos rotos. A eso equivale un parto normal y aseguran que un aborto es mucho peor. Y no solamente hablamos del dolor que conlleva un aborto. Estamos hablando también del drama psicológico que después sufre la mujer. Porque es difícil, luego de que usted ha salido de este problema, pensar en lo que hizo, pensar en el bebé que ahora, meses después, usted podría tener en sus brazos. Hay mujeres que después de practicarse un aborto han llegado al suicidio, han llegado a la depresión, han llegado a problemas médicos serios, porque han dejado de comer, han dejado de dormir, se han preocupado en manera extrema, etcétera, etcétera. Cuando comparamos los problemas que ocasiona un aborto a la mayoría de las mujeres que se lo practican, es de hecho pensar en que sería mucho más factible dar por terminado el proceso de embarazo y llevarlo a un parto normal. Definitivamente lo que Dios hace es perfecto. Y cuando nosotros interrumpimos algo en lo que la obra de Dios está trabajando, créame que nada nos va a salir bien. Nada es mejor que llevarle la contraria a lo que el Señor ya ha planificado. Y usted me podrá decir, sí, pero yo no lo planifiqué. Quiero hablarle como una persona adulta. Desde el momento en que usted va a un lugar a tener relaciones sexuales con su pareja, con su amigo, con su vecino, con la persona que usted escoja para tener relaciones sexuales, desde ese momento usted sabe que cabe la posibilidad de que ocurra un embarazo. Tanto el hombre como la mujer están conscientes de que eso puede ocurrir. El tener relaciones sexuales es la forma en la que resultan los embarazos. Y si usted no se está protegiendo, con muchísima más razón, debe pensar en que esto le va a llevar a un embarazo. Y si no se quiere un embarazo, si no se quiere un hijo a futuro, en estos días hay tantas maneras de prevenir un embarazo que son eficaces, que son efectivas como para ponerlas por obra. En los tiempos de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, tatarabuelas, a veces la gente dice, tenían tantos hijos porque no había televisión. No, corrección. No era porque no había televisión, era porque no habían métodos anticonceptivos. No tenían cómo. Y ellas hacían algunos brebajes y algunas cosas y utilizaban algunos métodos de días y eso, pero no eran eficaces, no eran totalmente efectivos. Y por eso tenían aquel montón de hijos. Pero en estos tiempos, donde el conocimiento y donde la facilidad para poder prevenir un embarazo está tan a la mano, tan muchas veces hasta barato y disponible en cualquier lugar, es ilógico que si usted no quiere un embarazo,
salga embarazada o saque embarazada a una mujer. Hay muchas formas de prevenir un embarazo y usted las conoce. Usted sabe. Desde el momento en que usted es adulto y ya es responsable de sus actos y puede irse a tener relaciones sexuales con alguien, también debe conocer las formas de prevención de un embarazo. En este caso estamos hablando de prevención de embarazos, pero también, no solamente por un embarazo, hay que prevenirse y hay que cuidarse, también por las enfermedades venéreas, por el SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros ocasionamos un embarazo que no queríamos, que no deseábamos, que no estaba en nuestros planes, también puede ocurrir que llegue una enfermedad venérea a nuestras vidas. Porque si no nos estamos cuidando para una cosa, creo que difícilmente nos vamos a cuidar para otra. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de responsabilidad. Estoy hablando de prevenir. Estoy hablando de tomar las medidas necesarias para evitar o una enfermedad venérea o un embarazo a tiempo. Los médicos le dan varios nombres al proceso de embarazo. Cuando se fecunda el embrión con el espermatozoide le llaman cigoto. Cuando está en crecimiento le llaman embrión. Y cuando tiene 7 semanas o más, entonces le llaman feto. Y hasta que ya está nacido, le llaman bebé. No importa el nombre que usted le dé, no importa cómo lo llame, la verdad es que el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, del momento en que se une el embrión, el espermatozoide, con el óvulo de la mujer, ya hay vida y ya es un ser humano delante de los ojos del Señor. Delante de los ojos de Dios ya tiene un plan y un propósito para ese bebé, que se llame cigoto al principio, embrión después, feto después y bebé al terminar. Es como que digamos que cuando nace una persona, un bebé, se le llama bebé, luego se le llama niño, luego se le llama puberto, luego se le llama adolescente, luego se le llama adulto, luego adulto mayor, etcétera, etcétera. Estamos hablando del proceso de crecimiento desde el momento en el que se fecunda el óvulo de la mujer con el espermatozoide. Es parte del proceso de vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque está siendo fecundado por dos seres humanos. Lo que está ahí es un ser humano, desde el punto de vista que usted lo vea. Ya sea cigoto, ya sea niño, ya sea viejo, ya sea adolescente, ya sea feto, ya sea bebé, sea lo que sea, desde el momento en que se fecunda es una vida. Delante del Señor es una vida. A las 12 semanas el feto mide solo 5 centímetros de largo. 5 centímetros es quizá algo como esto, es pequeño, pero ya tiene todos los órganos. Ya tiene todos los órganos formados y en su lugar. Ya tiene su corazón le palpita. Ya tiene todo formado. Y usted podrá decir, no, pero le falta todavía, no está en término, no está en proceso y por eso se le puede ocasionar un aborto. Pues déjeme decirle para su información que aun cuando ya está fuera del vientre materno, porque ya es un bebé nacido en un parto normal, todavía está en proceso. Viene sin dientes. Su cerebro, las placas de su cerebro no están juntas. Eso se termina de formar ya cuando va creciendo. Hay muchas cosas que aun cuando nace todavía le falta información. O sea que todavía nacido podemos entonces darle muerte basados en que todavía le falta formarse. Claro que no. Ya no podemos. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo. El problema del embarazo es que no se ve. Leía por ahí, si pudiéramos nosotros ver lo que está dentro de nuestro embarazo, que fuera transparente nuestra piel y pudiéramos ver el bebé que está dentro, le aseguro que sería muchísimo más difícil, yo diría imposible darle fin a ese ser. Pero como no lo vemos, no existe. Casi lo mismo es lo que pensamos de Dios.
no lo vemos, no existe, no está ahí. Y ni siquiera parecido porque el bebé lo sentimos. La madre siente el bebé. La madre sabe que está ahí. Yo con mi hijo menor, yo supe cuando él tenía problemas en el vientre, porque no se movía, porque no tenía movimiento. Y entonces yo supe que estaba en problemas y acudí al médico para que hicieran lo posible por salvarlo. Y ahí está. Nosotros, las mujeres, sentimos a ese bebé adentro. Es imposible que una mujer diga que no siente ese bebé. Que desde el momento en el que a uno le informan que está embarazado, algo cambia. No solo es físicamente, sino también espiritualmente, moralmente. Definitivamente algo cambia en la vida de la mujer. Por eso es que es tan importante tener en cuenta que si no se quiere un embarazo, mejor es prevenir que llegar a un aborto. Mejor es prevenir que llegar a la fase tan dura, tan terrible de darle muerte a un feto, cigoto, embrión, como quiera llamarle, dentro del vientre materno. Recuerde que el aborto está tocando algo que es parte suya. Allí va parte suya. ¿Cuántos bebés no nacen igualitos a la mamá o igualitos al papá? ¿Cuántos? Ahí va mucho de su genética, de usted allí. Y una mujer está dispuesta a darle muerte a algo que también es parte de nosotros. Y cuando hablo de que es parte de nosotros, no me refiero a que el embarazo y el feto son parte del cuerpo de la mujer como lo defienden las feministas. Las feministas dicen, es mi cuerpo, yo tengo todo el derecho sobre mi cuerpo. Sí, sobre su cuerpo. Pero le aseguro que es hasta ilegal y es un delito el hecho de que usted se saque un ojo por voluntad propia. ¿Y qué diríamos si alguien dice, no, yo no quiero este ojo, me lo quiero sacar? Lo que diríamos, está loco. Falta un daime para el peso a este. O no me gusta mi brazo, no me gusta mi pierna, me la voy a cortar. No. Nadie va en su sano juicio a decir, no me gusta esta parte de mi cuerpo. Pero sí, la parte del cuerpo nuestra, que supuestamente es parte de nuestro cuerpo, que es un feto que está ahí, de esa sí podemos sacárnosla. Esa sí podemos darle muerte. Entonces, si es parte de su cuerpo, ¿por qué sigue viva después de que le han ocasionado un aborto? Porque parte de mi cuerpo es mi corazón, por ejemplo. Y si yo me extirpo el corazón, ya no sigo viviendo. Si yo me extirpo el estómago, ya no sigo viviendo. Si yo me extirpo mis pulmones, ya no sigo viviendo. Es más, si me extirpo uno, ya no quedo igual. Si me extirpo un riñón, tampoco ya no quedo igual. Es decir, no es parte de nuestro cuerpo porque nos lo sacan, sale de nuestro cuerpo y nosotros seguimos bien, seguimos con vida y aquello también sigue con vida. El feto, bebé, como llaman, también sigue con vida. Sáquese el estómago, usted iba a ver si sigue con vida. No va a seguir con vida. Sáquese el corazón a ver si sigue con vida. Sigue con vida un ratito si lo cuidan y lo ponen en un lugar a temperatura necesaria como para hacer un trasplante y sigue viviendo. Pero de lo contrario se muere. Y un bebé no. Un bebé sigue con vida. Es ilógico pensar que un bebé es parte de mí. Recuerdo muy bien yo cuando estuve embarazada de mi primera hija y la tuve allí y me dio preeclampsia. La preeclampsia es que a la mujer se le sube la presión a niveles exagerados. Y yo me sentía muy bien, pero yo tenía la preeclampsia, yo tenía la presión elevada. Y cuando le pregunto al doctor que qué está pasando, me dice, no, la preeclampsia no te está afectando a ti, está afectando al bebé. Entonces, si somos la misma persona, si somos del mismo cuerpo, ¿por qué no sentimos lo mismo? No. Hay enfermedades que me pueden dañar a mí, pero no al bebé. Hay enfermedades que pueden dañar al bebé, pero no a la madre. De ahí, pues, que el argumento de que es parte de mi cuerpo es nulo. No es parte de su cuerpo. Es algo que va a tener su propia identidad.
Va a tener sus propios planes, sus propios pensamientos, sus propios sueños, su propia vida. Es totalmente diferente a lo que las feministas y el mundo moderno nos han querido enseñar. Son totalmente diferentes. Quiero comentarle también que en nuestro país, en Honduras, en la legislación de nuestro país, en la Constitución de la República de nuestro país, se habla claramente acerca de este hecho. En el artículo 65 de la Constitución de la República de Honduras, dice: el derecho a la vida es inviolable. Y usted me podrá decir, sí, claro, no se puede andar matando por ahí a la gente. Pero el artículo 67 dice así: al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley. Al que está por nacer se le considerará nacido, con todos los derechos y deberes de un ciudadano hondureño. Y también en el Código de la Niñez y la Adolescencia de nuestro país, en el artículo 12, también dice: todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de su concepción. Desde que es concebido, el ser humano tiene derecho a la vida. El Estado protegerá este derecho mediante la adopción de las medidas que sean necesarias para que la gestación, el nacimiento y el desarrollo ulterior de la persona se realicen en condiciones compatibles con la dignidad humana. Corresponde al Estado, por medio de las entidades de salud pública, brindarle a la madre y al niño en las etapas prenatal, es decir, antes de nacer, natal, en el parto, y postnatal, después del parto, atención médica especializada y, en caso de necesidad, apoyo alimentario. No nos vamos a poner a discutir en que por qué el Estado no lo hace, o por qué sí lo hace, o por qué en algunos lugares lo hacen y aquí no, y no vamos a entrar a eso porque no es ese el punto. El punto es que todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de su concepción, desde que es concebido. Y espero en el Señor que nunca se legalice el aborto en nuestros países. Que Dios haga su obra para no permitir que se establezca el aborto de forma legal en nuestros países. Ya que nuestra ley claramente establece todo lo contrario. Y me asombra a mí que nuestros padres legisladores, los primeros que escribieron en la Constitución de la República, hayan tomado en cuenta este punto. Eso nos quiere decir que nuestras generaciones anteriores veían la vida como algo sagrado. Veían la vida desde que estaba en el vientre de su madre como algo sagrado, algo bello, algo que venía de parte de Dios. Pero ahora, en estos tiempos, todo ha cambiado. Ahora a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Hay una contradicción de principios, de moral, que nos han llevado a ver al aborto y a querer que nosotros terminemos viendo el aborto como algo normal, como algo que va a ser parte de nuestro diario vivir y que nosotros vamos a poder estar acostumbrados a un aborto. Va a ser como una persona que está enferma y necesita una operación y entonces va al hospital para que le practiquen la operación médica. Así quieren que veamos el aborto, de esa manera. Aunque lamentablemente lo importante no es cómo vemos nosotros el aborto. Lo importante no es cómo ve la humanidad el aborto. Lo importante es cómo lo ve Dios. La palabra del Señor no nos habla específicamente del aborto. No nos dice el aborto como tal. Pero sí nos habla de cómo Dios cuida al ser humano desde que está en el vientre de su madre. Salmos 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, dijo David. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira el 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos 139, del 13 al 16. David, hablando específicamente de cómo Dios había puesto sus ojos desde que estaba en fase de embrión, desde que estaba en el vientre de su madre. Dios ya tenía un plan para él y él lo estaba entretejiendo en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. ¡Qué maravilla! Que Dios, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya nos ha visto, ya tiene un plan para nosotros. Es asombroso poder pensar en eso. También en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios hablándole al profeta Jeremías, y le dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios ya tiene un plan para todo ser humano, sea cigoto, sea embrión, sea feto, sea bebé, sea niño, sea puberto, sea adolescente, sea adulto mayor, sea anciano, sea lo que sea. Dios tiene un plan para todo ser humano en todas las etapas de la vida. Dios tiene un plan para cada ser humano. A Dios no se le escapa nada. Y aquellos que han derramado sangre inocente tienen que arrepentirse. Tienen que pedirle perdón a Dios por haber derramado sangre inocente. Dice la palabra del Señor en Éxodo 23, versículo 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No matarás al inocente y justo. ¿Y qué puede haber más inocente que un feto dentro del vientre de su madre? Y así hay gente, hay seres humanos, tanto la madre como médicos, enfermeras y todas las personas que están de acuerdo en llevar a cabo un aborto. ¿Qué más sangre inocente puede ser la que se derrama en los lugares donde se practica un aborto? En Proverbios 6, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué más inocente puede haber que un bebé dentro del vientre de su madre? Que no ha pedido nacer, que no ha pedido venir al mundo, que está ahí porque 2 adultos se pusieron de acuerdo en tener relaciones sexuales y engendrar una vida. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que si usted se ha ocasionado un aborto, si usted ya en su vida se ha ocasionado un aborto, se ha provocado un aborto, no está perdido. Todavía el Señor le ama. Todavía el Señor está con los brazos abiertos esperando a que usted se arrepienta de sus pecados y vuelva a sus brazos y vuelva a Él. A usted, doctor, enfermera, profesionales de la salud que se dedican a esto, yo les pido, por su bien, por el bien de sus almas, que dejen esa práctica maligna, que dejen esa práctica de muerte.
se arrepientan de corazón y vuelvan sus caminos a lo que de verdad, para lo que de verdad ustedes fueron formados, que fue para salvar vidas, para rescatar vidas. Para eso fueron formados médicos, enfermeras y todo el personal de salud. No para dar muerte en ningún caso. Por el bien de sus almas, por el bien de su vida, por el bien de sus futuras generaciones, porque todo lo que sembramos, cosechamos. Porque todo lo que hacemos en esta vida, también cosechamos de acuerdo a la palabra del Señor, y todo lo que sembrares, eso cosecharás. Y muchas veces no solo vamos a cosechar nosotros en nuestra vida, sino que estamos arrastrando a nuestras generaciones. Por el bien suyo, por el bien de su alma. Arrepiéntase, deje esta práctica y vuélvase al Dios vivo, y vuélvase a los principios de su profesión. El Señor aún está ahí dispuesto para darle vida. Aún está ahí para perdonarle si usted se arrepiente de corazón. Yo le animo, jovencita, mujer adulta, que está en este momento pensando en hacerse un aborto, que lo considere muy bien, que lo piense muy bien, porque ese bebé, ese feto, ese cigoto, ese embrión que está dentro de su vientre, la palabra del Señor nos dice que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene puestos sus ojos sobre él. Y yo no creo que haya nadie con sus 5 sentidos en esta tierra que quiera ponerse en contra de aquello en lo cual el Rey de Reyes está trabajando. No sea usted camino de tropiezo y no sea usted instrumento de muerte para algo que usted mismo, que usted misma engendró. Para algo que es también descendencia suya. Yo les animo a que se arrepientan de todo corazón de llevar a cabo esa práctica. Tome valor, jovencita. Tome valor, mujer adulta, que se embarazó quizá de alguien que no es su esposo. Jovencita, que te embarazaste sin que tu familia supiera que tenías un novio. Y la forma en la que usted cree que va a ocultar el pecado y el hecho cometido es a través de un aborto. Si usted cree que el aborto es la solución, déjeme decirle de parte del corazón de Dios que está equivocada. Esa no es la solución. Enfrente el problema con valor. Enfrente la situación con valor. Vaya delante de los pies del Señor y dígale lo que le está pasando. Pídale perdón por haber cometido un pecado, por haber fallado a Dios y a su cónyuge o a sus padres. Pida perdón por no haber tomado las medidas preventivas. Pida perdón. Arrepiéntase de todo su corazón y dígale: Señor, ayúdame. Vengo en este momento porque no tengo más salida que solamente tú en mí. Busque el perdón divino primero y luego enfrente a sus padres, enfrente a su pareja, enfrente a quien tenga que enfrentar y dígale lo que le está pasando. Y dígale: pero voy a ser responsable. Si después de tener a su bebé, usted aún sigue con la idea de no tenerlo y de no criarlo, délo en adopción a una familia que sí lo va a querer. ¿Sabe usted cuántas familias desean un hijo? ¿Desean un bebé? ¿Están dispuestos a adoptar un niño? Pero no cometa usted ese horrendo acto de muerte. No sea usted instrumento de muerte. Aún te ama el Señor. Porque
Usted es una de sus criaturas, al igual que el bebé, que el cigoto, el feto, llámelo como quiera, que esté en su vientre, también es una criatura del Señor. Y así como el Señor le ama a usted, también ama eso que usted está gestando en su vientre. No tome una decisión errada. Busque ayuda en el Rey, en nuestro Salvador, que está dispuesto para darnos vida y vida en abundancia, para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pídale al Señor que le ayude a enfrentar esta situación y Él le va a ayudar. Pero es necesario que como comunidad, que como pueblo, que como ciudadanos de un país, de una nación, tengamos claro que el aborto es muerte. Tengamos claro que el aborto es asesinato vil, despiadado en contra de un ser totalmente inocente. Y que si habiendo métodos para evitarlo y también métodos para poder resurgir después de haber cometido un error como este, debemos nosotros pensarlo. Y debemos enseñarle a nuestros hijos que estos actos son repudiados delante de los ojos del Señor. Querido amigo, aún hay esperanza, aún hay vida, aún Dios está llamando a su pueblo para que se arrepienta y vuelva a sus caminos. Mi consejo es que vuelvas a Cristo, te arrepientas y dejes ese mal pensamiento. Si hace eso, el Señor te va a recibir porque Él te ama y Él quiere recibirte. Si quieres hacerlo, si quieres arrepentirte, pedirle perdón al Señor, yo te animo a que hagas una oración y le pidas perdón a Dios y Él te va a dar el valor para enfrentar esta situación. Estoy segura de eso. Por mi parte es todo. Espero que tome la mejor decisión y espero que sea muy feliz en su vida de la mano del Señor. Por mi parte, muchas gracias y que el Señor les bendiga.